cordial saludo a nuestro querido público. Mi nombre es Valeria Cáceres, miembro de la Comisión de Proyección Académica de la Asociación Civil Derecho y Sociedad, y en esta sección de entrevistas elaboradas por el portal jurídico Polemos, tenemos el agrado de poder conversar con Eber Campos Bernal. Él es licenciado en Derecho por la Pontificia Universidad Católica, así como máster en Derecho y Democracia Constitucional por la Universidad de Génova. Además, es magíster en Ciencias Políticas por la PUC y en la actualidad se desempeña como profesor ordinario de la Facultad de Derecho de esta misma casa de estudios. Hoy conversaremos sobre la cadena de conflictos e inestabilidad política que han venido ocurriendo dentro de la coyuntura actual y que han puesto en tensión al país. En particular, dándole una mirada constitucional a las medidas tomadas y a las consecuencias que traerán a nuestro Estado constitucional de derecho. ¿Cómo está, doctor Campos? Un gusto tenerlo en Polemos. Un gusto para mí, Valeria. Muchas gracias por la invitación. Entonces, para comenzar, doctor Campos, a raíz de las recientes protestas sociales llevadas a cabo durante las últimas semanas, el presidente Pedro Castillo declaró por medio de un mensaje a la Nación el estado de emergencia e inmovilidad social en Lima y Callao, desde las 2 a.m. hasta las 11:59 p.m. del pasado martes 5 de abril. ¿De qué manera la inmovilización social obligatoria en Lima Metropolitana y la provincia constitucional del Callao vulneró distintos derechos a las personas? ¿La medida fue constitucional? Pues yo creo que lo primero que habría que afirmar es que fue una medida arbitraria y me parece que inconsistente con los criterios que se exigen para declarar legítimamente el estado de emergencia. El estado de emergencia hace parte de los denominados estados de excepción. El presidente tiene la competencia de establecerlos a través de un decreto supremo, aprobado por el Consejo de Ministros, y una consecuencia de la declaratoria de un estado de emergencia es la suspensión en el ejercicio de algunos derechos fundamentales, entre ellos el de libertad de reunión, libertad de tránsito, inviolabilidad de domicilio, libertad e integridad personales. Sin embargo, y es importante que lo tengamos presente, no cualquier medida, no cualquier hecho puede justificar la declaración de un estado de emergencia. Tienen que haber algunos presupuestos mínimos. Entre ellos, tiene que ser una medida razonable, proporcional, necesaria para garantizar la seguridad pública. Me da la impresión que el gobierno no ha estado en capacidad de presentar argumentos solventes para justificar una medida que de por sí ya resulta bastante extrema, ¿no? La idea es que la declaración del estado de excepción se dé en un escenario en donde no exista ninguna otra medida menos lesiva de nuestros derechos para atender aquello que aparentemente puede poner en cuestión la seguridad pública y el orden interno. Y la carga de la prueba está en cabeza del Ejecutivo, ¿no? El gobierno es el que tiene que plantear las razones que justifiquen una medida de esas características. Creo que a estas alturas para todos queda claro que el gobierno no presentó esos argumentos ni esas razones, lo cual hace más firme la sospecha de que se trató sin duda de una medida absolutamente inconstitucional. Gracias, doctor Campos, por este primer acercamiento. Continuando con la entrevista, ¿usted cree que la revocatoria el mismo día del estado de emergencia demuestra la forma de gobierno de hoy en día? Pues yo lo que creo es que en realidad lo que estamos viendo es un descuido bastante preocupante de las formas democráticas y constitucionales, ¿no? Cualquier medida que implique la limitación de algún derecho fundamental tiene que tener un respaldo constitucional. No se pueden establecer medidas de ese tipo sin que se prevea las consecuencias que esto puede generar a nivel, por un lado, de nuestros derechos, pero por el otro, a nivel también de la institucionalidad democrática. Me da la impresión que lo que pasó el 5 de abril fue un grave error, y al mismo tiempo me parece que fue un hecho que la verdad no tiene precedentes. Yo no recuerdo una medida de ese tipo, por lo menos en los últimos 20 años, ¿no? Que se haya anunciado al filo de la medianoche, es decir,
12 minutos antes de que entre en vigencia el decreto, por apenas 15 horas o 17 horas, ¿no? Porque el presidente de facto dijo que renunciaba, digamos, a seguir exigiendo el cumplimiento de esa medida, pues resulta muy poco usual, ¿no? Eso no ha pasado antes, me parece peligroso, creo que genera un muy mal precedente, y creo que está perfectamente justificada la llamada de atención prácticamente unánime que se ha dado en contra de esta medida, ¿no? Tanto por parte de instituciones como la Defensoría del Pueblo, como el Congreso, pero también por los propios ciudadanos, ¿no? Hubieron iniciativas, digamos, bastante espontáneas. La gente salió a protestar desde sus casas, muchos salieron también a las calles para reclamar por lo que consideraron un acto arbitrario, ¿no? Entonces, me parece que es un muy mal precedente, y creo que no se debe volver a repetir en el futuro. Y esa debe ser una premisa que no solamente tome muy en cuenta el gobierno, sino en general todos nosotros, ¿no? No debemos permitir que eso vuelva a pasar. Muchas gracias, doctor Campos. Ahora nos podría comentar si con la medida tomada, ¿usted cree que la fórmula de Estado constitucional peruano actual tiene un desbalance de poderes a favor del presidente? Yo no pensaría eso. Yo creo que tenemos un problema serio a nivel de nuestro diseño orgánico, es decir, a nivel de la forma como hemos pensado el diseño de nuestras instituciones políticas, que eventualmente genera este tipo de inconsistencias. Me parece que el problema no está tanto en lo que respecta a los poderes del presidente con relación a los estados de sección, porque la Constitución establece que esos estados de sección luego son susceptibles de control político por parte del Congreso. De hecho, ya hay una moción de interpelación contra el presidente del Consejo de Ministros por estos hechos. Es decir, el Congreso ya está ejerciendo el control político que la Constitución le reconoce para tratar de aclarar lo sucedido. Me parece que el problema no pasa tanto por ahí. Me parece que el problema tiene que ver con la forma como nuestra Constitución orgánica ha establecido los términos de los intercambios entre el Ejecutivo y el Parlamento. Me parece que hay ahí unas tensiones, unos planteamientos que no son muy claros, ¿no? Y cuando se presentan las crisis, a veces los abogados y los políticos no tienen mucha claridad para interpretar sus alcances y límites. Y eso lo hemos visto, por ejemplo, con figuras como la disolución del Congreso, ¿no? A causa del rechazo de la cuestión de confianza, de la vacancia por incapacidad moral, del juicio y el antejuicio político del presidente, a propósito de si la Fiscalía tiene o no competencia para investigar al presidente durante su mandato, en fin, una serie de situaciones que aparentemente no presentan una respuesta clara desde la Constitución. Y ese, me parece, es un problema también de nuestro diseño orgánico, ¿no? Que ojalá en el futuro, a través de una reforma política integral, puedan ser resueltos. Muchas gracias, doctor Campos. Para finalizar, este decreto de inmovilización ha sido muy polémico y ha dado mucho que hablar. ¿Usted cree que los actos del presidente podrían subsumirse en la causal de vacancia por incapacidad moral? Pues la vacancia por incapacidad moral permanente es también una expresión de estos problemas de nuestro diseño orgánico. Nosotros tenemos un problema muy serio respecto de cómo ejercer el control político sobre el presidente durante su mandato. Básicamente porque el artículo pensado para eso, el artículo 117 de la Constitución, solo lo permite para 4 supuestos absolutamente excepcionales. Es decir, para situaciones que, si en caso se dieran,
prácticamente nos pondrían antes que frente a un gobernante democrático, frente a una suerte de protodictador. Los supuestos del artículo 117 son cerrar inconstitucionalmente el Congreso, traición a la patria, impedir el funcionamiento de los organismos electorales y del Congreso, no convocar elecciones, en fin. Si nos damos cuenta, son supuestos absolutamente extraordinarios. Y claro, si es que se presentan situaciones, quizá igualmente graves, ¿no? Por ejemplo, un presidente que esté implicado en actos de corrupción o que haya incurrido en actos absolutamente lesivos de la dignidad presidencial, no podría ser sometido a un antejuicio o juicio político durante su mandato, precisamente porque ese artículo 117 lo impediría. Entonces, frente a un escenario de ese tipo, la figura de la vacancia por incapacidad moral permanente ha actuado como una suerte de válvula de escape, ¿no? El problema es que, claro, ha servido también como un pretexto para generar inestabilidad y desgobierno, porque a veces se la ha instrumentalizado para atacar políticamente al presidente, pero a veces puede ser también una figura útil para resolver crisis políticas irredimibles, que no tendrían otra manera de ser resueltas, porque ya hemos visto que el artículo 117 no ofrece una salida adecuada. Entonces, de nuevo, el problema con la figura de la vacancia por incapacidad moral permanente es una manifestación de un problema más profundo, ¿no? Que tiene que ver con nuestro diseño político orgánico, ¿no? que ojalá pues, pueda ser resuelto en el futuro. Confío en que eso va a ser así porque creo que es lo que corresponde en el plano de una democracia que aspire a ser madura y estable. Ahora, concretamente, sobre la pregunta acerca de si se configura o no la figura de la vacancia por incapacidad moral permanente a causa de lo que ha sucedido hace poco, yo creo que cuando pensamos en si se configura o no, tenemos que pensar básicamente en situaciones de una gravedad y de una implicancia de tal efecto que hagan inviable en términos políticos la permanencia del presidente en el cargo. Y creo que eso puede producirse como consecuencia de un solo acto, por ejemplo, que se demuestre de forma fehaciente, ¿no? Que el presidente esté implicado en hechos delictivos, ¿no? Claramente este solo hecho, a mi modo de ver, pues acreditaría, ¿no? la causal, pero puede ser también acumulativo, ¿no? Es decir, que una serie de hechos demuestren que en términos políticos resulta absolutamente inviable la permanencia del presidente en el cargo, ¿no? Y esa valoración es política, pero también es constitucional. Y corresponde pues presentar los argumentos y las razones que así lo establezcan, ¿no? Y yo creo que hacia ese camino es hacia donde tendríamos que apuntar a la hora de establecer un estándar para valorar, ¿no? El comportamiento del presidente y en general al momento de establecer los alcances de una figura, insisto, tan polémica como esta de la vacancia por incapacidad moral permanente. Muchas gracias, doctor Campos, por su participación el día de hoy y habernos compartido valiosa información sobre conflictos e inestabilidad política que han venido ocurriendo dentro de la coyuntura actual y que han agudizado la crisis social y política que enfrenta el país. Finalmente, invitamos al público presente a que pueda mantenerse vigilante y crítico a los presentes acontecimientos. Los invitamos a seguir el portal Polemos en sus redes sociales para más contenido como este. Será para una próxima oportunidad. Muchas gracias. Gracias, Valeria, que estén muy bien.